Joya de Serén, una aldea de antiguos moradores que revelan su historia, su forma de vida y sus costumbres. Los vestigios de esta aldea del clásico prehispánico, enterrados por la actividad volcánica en el siglo VI, constituyen una ventana única al pasado. En el sitio se evidencia la continuidad en las formas de vida que caracterizan a las comunidades agrícolas contemporáneas en Centroamérica. Este lugar, que vincula el pasado con el presente, es un símbolo de identidad para la población local y para El Salvador en general. Joya de Serén es un sitio arqueológico que se encuentra en el Valle de Zapotitlán, en el departamento de La Libertad, en la zona central de El Salvador. Este sitio es muy importante a nivel mundial porque representa una aldea maya. Aquí existió una aldea maya que fue cubierta por una erupción volcánica hace 1400 años aproximadamente. Es un sitio único en Mesoamérica y es un caso ejemplar de cómo vivían los agricultores de esa época. En una vasta y rica región de América, el pueblo maya creó una de las más originales y grandiosas civilizaciones antiguas. Los mayas no constituyen a un grupo homogéneo, sino un conjunto de etnias con distintas lenguas, costumbres y realidades históricas, pero que comparten rasgos que nos permiten integrarlas en una unidad cultural. A la vez, esta unidad forma parte de otra mayor, la cultura mesoamericana. La cultura maya cubrió el territorio suroeste de lo que hoy es los Estados Unidos mexicanos, lo mismo que la mayor parte de Guatemala, Honduras, El Salvador y Belice, cubriendo una extensión territorial que varía, de acuerdo con los diversos arqueólogos e historiadores, entre 325.000 a 400.000 kilómetros cuadrados. La civilización maya es considerada como un grupo cultural muy avanzado que logró un gran desarrollo en la astronomía, arquitectura, escultura, pintura, cerámica, matemáticas, entre otras. Pero en realidad se ha investigado muy poco lo que es la vida común de las sociedades prehispánicas. Se sabe muy poco de lo que era la vida de los agricultores. En 1976, los tractores que realizaban obras de terracería para la construcción de los silos del Instituto Regulador de Abastecimientos IRA cortaron una estructura de barro que quedó visible en el talud. Era tan buena su condición que se pensó que no era muy antigua. 2 años más tarde, el arqueólogo Payson Sheets examinó el hallazgo y confirmó la existencia de artefactos prehispánicos. Después de la prueba de radiocarbono, comprobó su fechamiento para el año 650 después de Cristo. Entre 1979 y 1980, el Dr. Sheets excavó en la estructura descubierta y encontró en su interior una vasija con frijoles y otros implementos utilitarios. En la parte posterior también ubicó una milpa. Debido a que en la superficie no hay evidencia de lo que está enterrado, el proyecto Joya de Serén es uno de los primeros sitios en los que se experimentó con métodos de percepción remota para poder identificar los restos arqueológicos antes de ser excavados. Este Joya de Serén es muy importante en nivel Mesoamérica porque es el único sitio que se muestra vida cotidiana en aquel entonces. Según el doctor Dan Miller, vulcanólogo, el volcán Loma Caldera es la probable fuente de ceniza que enterró a Joya de Serén. De acuerdo con los investigadores, cuando la lava caliente se encontró con el agua fría del río, resultó una explosión violenta que tiró una mezcla de ceniza volcánica muy fina y vapor caliente a unos 100 grados centígrados, que llegó al pueblo en forma de una correntada natural, causando oscuridad inmediata. Todo fue cubierto con una capa de ceniza de entre 19 y 32 centímetros. En una segunda fase de erupción,
el volcán lanzó lava hacia arriba que luego cayó en forma de ceniza tosca y bombas de lava. Piedras incandescentes, en temperaturas que alcanzaron entre 500 y 600 grados centígrados, depositando así entre 5 y 15 centímetros de material volcánico en el sitio. Al final, quedó todo cubierto con una capa de 4 a 6 metros de material volcánico. 2 metros más de espesor le sumaron erupciones posteriores de otros volcanes. Hoya de Serén es como una cápsula de tiempo. Un momento con evento volcánico se sepultó inmediatamente. Por lo tanto, se pueden observar arquitecturas de aquel entonces. Hay uno de Temazcal de sauna, y otro de vivienda, y otro es de bodega, en donde almacenaba granos y otras cosas, y también la cocina, donde cocinaban comidas diarias y todo esto. O sea, desde ahí se siente olor de la vida cotidiana. Y aparte de esto, alrededor de estructuras se han registrado varios campos de cultivo, uno de maíz, y otro es un hallazgo reciente por Dr. Python Seeds de Universidad de Colorado, es cultivación de yuca. Alrededor de los conjuntos de habitación, las familias sembraban milpas, huertos caseros, jardines y árboles frutales. Asimismo, fabricaban tejidos, tallaban implementos utilitarios y decorativos, utilizando huesos de animales y conchas. La arqueología en Hoya de Serén muchas veces se ha comparado con Pompeya, en donde una repentina erupción volcánica congeló un momento de tiempo y nos permite conocerlo con una riqueza de detalle. De igual manera, en Hoya de Serén, los materiales volcánicos recubrieron las viviendas y otras estructuras y los cultivos circundantes, conservándolos hasta un grado de sin paralelo en Mesoamérica. Entonces, en Hoya de Serén tenemos un caso único de una aldea que fue sepultada por la erupción del volcán Loma Caldera hace 1400 años. Entonces tenemos un sitio arqueológico en un excelente estado de conservación, donde se pueden apreciar las estructuras, la cerámica y todos los materiales culturales que estas personas ocupaban en esa época. Después de su descubrimiento en 1976, el sitio arqueológico Hoya de Serén se ha venido trabajando con la conservación de estas estructuras en tierra, ya que esto es un aspecto bien difícil. Uno de los factores principales en el deterioro gradual de estas estructuras son los factores ambientales, ya que la humedad es uno de ellos, de los principales factores que inciden en las estructuras. Hasta la actualidad, en el sitio Hoya de Serén se han conservado lo que serían los complejos donde están las estructuras prehispánicas y los materiales que salieron de excavación. Entre ellos está cerámica. Podemos ver en el museo algunas piezas muy importantes como ollas, cántaros, cuencos, y en cuestión de lítica podemos tener piedras de moler y obsidiana. También podemos ver restos de lo que serían animales, ¿verdad?, que ellos consumían. En este caso, en la estructura número 6, en la excavación se descubrió un pato. Por sus características únicas, el sitio arqueológico de Hoya de Serén fue declarado Patrimonio Mundial. Los vestigios de este sitio aportan un testimonio excepcional, cumpliendo 2 de los 10 criterios de la selección establecidos por la UNESCO. 1. Aportar un testimonio único, o al menos excepcional, de la tradición cultural o de la civilización existente o ya desaparecida. 2. Ofrecer un ejemplo eminente de un tipo de edificio, conjunto arquitectónico o tecnológico, o paisaje, que ilustre una etapa significativa de la historia humana. Otra razón importante es que este sitio nos permite ver cómo era la vida cotidiana de los mayas en esa época.
Se ha investigado mucho sobre la élite maya, sobre la élite, los gobernantes de diferentes culturas, pero se sabe muy poco sobre los agricultores, sobre la gente común. Y Joya de Serén era una aldea de agricultores, entonces hemos obtenido mucha información sobre el diario vivir de los mayas en esta época. Las investigaciones más recientes en Joya de Serén han sido en las temporadas 2009 y 2011, siempre dirigidas por el doctor Sheets de la Universidad de Colorado. Y cada año los descubrimientos son más interesantes, la verdad. Recientemente, en el 2009, en el área sur del sitio, se descubrió una plantación de yuca. Y se obtuvieron los moldes de las yucas originales de esa época, que eso nunca se ha logrado en otro sitio en Mesoamérica. Ahora, lo interesante es que los arqueólogos y otros investigadores siempre han supuesto que la fuente principal de carbohidratos en las culturas mesoamericanas era el maíz. Y esto es cierto. Sin embargo, ahora tenemos pruebas que sembraban yuca extensivamente. Este caso, igual que como la excavación que realizó en Pompey, Italia, rebajando la tierra se encuentran unos hoyitos. Entonces, de allí rellena con yeso dental y luego, hay una cavidad que formaba verdadera yuca, pero ya por la temperatura que tenía ceniza, se habían desaparecido. Entonces rellena con yeso dental y quitan la tierra y sale la forma que tenía originalmente. Por eso, no solamente ver yuca, sino que también mazorca y otras cosas también. En el 2011 se descubrió un sacbé, una calle, un camino, por decirlo así, de tierra apelmazada, y esto nuevamente es único en El Salvador. Se han descubierto en México y en Guatemala, pero nunca se habían descubierto en El Salvador. Entonces, el próximo año se espera continuar y descubrir hacia dónde iba este camino, ¿verdad? El camino se dirige hacia el sur, que es hacia el sitio de San Andrés, y sería interesante descubrir si este camino unía a los dos sitios. Unos 500 años antes de esa aldea de Joya de Serén, ya se ha confirmado la presencia de lugar de enterramiento, o sea, cementerio, ¿no? Y ahí los muertos se enterraban y boca abajo, con ofrendas y todo. Ahora, entonces, en Joya de Serén, hasta la fecha no se ha encontrado nada de eso. Varias temporadas de excavaciones se habían realizado por los investigadores, pero no se ha encontrado ningún muerto ahí. Solamente habían huellas, posiblemente de mujer, a la par, niño, caminando. Bueno, entonces, ellos escapaban, ¿verdad? Y entonces, otras personas, ¿hacia dónde? ¿Dónde se escaparon o evacuaron? Y de posterior del evento volcánico, ¿cómo sobrevivieron el resto de su vida, verdad? Eso no se sabe. El sitio arqueológico Joya de Serén fue solemnemente declarado Patrimonio de la Humanidad en la 17ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO el día 8 de diciembre de 1993 en Cartagena, Colombia.